Buenos días, tardes o noches. Dependiendo a la hora en la que lean este post aquí, sé que este subreddit no es muy común postear cosas paranormales. Pero creo que la experiencia que tuve hace unas semanas vale la pena compartirle al que muestre el mínimo interés en lo que un señor de 36 años tiene para contar. Nací en julio de 1989, toda mi vida siempre fue pegada a los videojuegos, mis padres no estaban en casa, la profesión de abogada y contador los mantenían gran parte del día fuera de casa. Más allá de las incontables niñeras que tuve y las ausencias de figuras paternas en gran parte de mi niñez, mis padres me dieron esta pasión por los videojuegos. Recuerdo aquella Navidad de 1995 cuando mis padres me regalaron la primer PlayStation que salió en el mercado. Grandes títulos pasaron por mis manos, era un niño con la capacidad adquisitiva para tener revistas de videojuegos y un videojuego nuevo por cada mes del año. Las tardes enteras jugando Gran Turismo fueron mágicas y esbozo una sonrisa cada que recuerdo la franquicia. Fue mi escape de la realidad en casa un tiempo, fue mi primer empujón para entablar amistades, para mí no eran simples pasatiempos, era algo más. Años después se lanzaría la PlayStation 2, mis padres no dudaron en comprármela el mismo año de su lanzamiento por fechas navideñas. Por la poca supervisión que tenía, empecé a aventurarme en diferentes entornos, ya tenía alrededor de 12 años, casi cumpliendo los 13, comencé a ir yo solo a la tienda de videojuegos después de la escuela solo para ver qué videojuego me interesaba, después solo tendría que pedirles el dinero a mis padres. Fueron esas fechas donde empecé a jugar títulos diferentes como Metal Gear Solid 3, Silent Hill o el que nos compete para esta historia, Grand Theft Auto. En su momento Grand Theft Auto 3 fue una maravilla para mí, una novedad, la libertad de moverte en una ciudad en 3D, con la capacidad de cambiar de auto, robar, matar, etc. Grand Theft Auto Vice City me endulzó el oído con su música y mis pupilas se dilataban cuando apreciaba la estética de la época que venía a representar el juego. Finalmente, mis padres me regalaron Grand Theft Auto San Andreas. Este juego tiene un valor que muchos no se imaginan ni de asombro. Para dar contexto, este juego salió en 2004. En ese momento tenía una novia llamada Nicole. Cuando tuve el juego en mis manos, pasé días enteros jugando, pasando todas las misiones principales, haciendo los trabajos secundarios, conquistando todos los territorios en Los Santos, inclusive las misiones de bombero, policía o hasta la infame escuela de vuelo. Me reporté enfermo una semana completa en la escuela, como siempre, a mis padres poco les importé, estaban ocupados en sus trabajos, prácticamente se fiaban demasiado de mi palabra y fingía que tomaba medicamento que me recetó un doctor, falso obviamente. Pasaba días enteros jugando San Andreas, no lo llegué a terminar al 100% pero definitivamente estuve cerca. Al terminar mi cuarentena voluntaria, Nicole se apareció en mi casa, molesta. No sabía nada de mí, mis amigos estaban preocupados, ella también lo estaba, su rostro no temía en ocultarlo, amenazó con terminar conmigo si seguía jugando como un ermitaño y me seguía negando a salir al mundo real. Por ese instante abrí los ojos, mi mente solo visualizó para sí misma lo lejos que había llegado solo por jugar un videojuego, fue en ese momento donde por fin, reconocí que tenía un problema para jugar. Me abrí emocionalmente con Nicole, le comenté con frustración la situación con mis padres, que los videojuegos no solo eran juegos, eran un escape para mí. No los necesitas más, no tienes por qué escapar de una realidad donde hay muchas personas que te quieren. Dijo en voz baja. Lo siguiente que pasó fue un beso entre los dos, es sorprendente cómo es el paso del tiempo tan relativo, pasé de una Navidad en casa a un beso con mi novia, unos meses después ella daría luz a nuestro hijo, Alan. Lo sé, teníamos 15 años en el momento, fuimos descuidados y estúpidos. Ella por sus creencias religiosas se negó a abortar a Alan. Y sinceramente, yo lo quería tener. Alan nació en agosto del 2005. Para los que se lo preguntaron, nuestras familias, aunque molestas en un inicio, nos brindaron todo su apoyo y tanto Nicole como yo continuamos con nuestros estudios hasta el bachillerato. Tiempo después se enamoraría de un estudiante de arquitectura y sería el fin de nuestra relación. Sin embargo,
Aún nos llevamos bien pese a todo y compartimos de manera equitativa a Alan. Pasaron los años y mi padre me consiguió un puesto en su trabajo, era prácticamente un secretario, pero no me iba nada mal y ganaba lo suficiente para mantener a Alan, al menos la parte que a mí me correspondía. Dejé de jugar videojuegos por razones obvias, pese a todo, mis viejas consolas las posee Alan ahora, fueron mis regalos aquellas navidades y cumpleaños cuando estaba económicamente inestable. Limpiaba mis consolas y las envolvía cuidadosamente. Me entraba los sentimientos de melancolía cada vez que pasaba junto al televisor y veía a mi hijo en esa postura jugar juegos que son considerados clásicos. En 2013 salió a la venta Grand Theft Auto V, el juego fue un estallido en la cultura del internet y en general, a donde miraras veías publicidad del juego, en sitios como YouTube, no había canal que no hablara del juego. Alan lo quería, pero para su desgracia nunca compré la PlayStation 3, siendo sinceros, era un gasto inútil en ese momento, era demasiado costosa y además ya tenía un hijo. Desanimado, tomé la decisión de darles mis copias de la trilogía original de Grand Theft Auto. Como padre, no solté todo mi catálogo de juegos a mi hijo por razones evidentes. Aquella vez me vi tan reflejado en él, que decidí que ya tenía la edad, al menos mental, para jugar a estos clásicos de Rockstar Games. Alan los amó, pese a no ser tan novedosos para él, sentía un cariño profundo por los personajes, las ambientaciones y por supuesto, por la música del juego, sobre todo con Vice City. Pero nunca me ocultó que el favorito de los tres era San Andreas. Inclusive empecé a escuchar música de Biggie y de Asi en las bocinas de mi casa. Era definitivamente su videojuego favorito e inclusive veía animaciones extrañas en YouTube de algunos usuarios creando sketches cómicos con los recursos del juego. Nicole me llama una tarde, me comenta que Alan para su cumpleaños quería un PC para jugar videojuegos, no algo muy novedoso, pero que le sirviera para tener una buena experiencia de juego con títulos más o menos actuales. Realizó un depósito en mi cuenta de banco, eran algo así como $400. Me comentaba que lo demás lo tendría que costear yo. Busqué por internet y vi algunos modelos de computadoras hechas para jugar videojuegos demandantes de actualidad, recuerdo hacer clic en una, desconozco totalmente ese mundo, por lo que me comuniqué con el soporte al cliente, solo para preguntar si ese modelo podría ejecutar juegos en alta calidad. La respuesta fría del en el chat me convenció de comprar esa computadora. Cuando llegó el cumpleaños de Alan, tengo marcado a fuego en mi memoria la sonrisa de oreja a oreja que vi pintada en su rostro. Nunca me habían abrazado tan fuerte como aquella vez que mi hijo recibió un gran regalo de cumpleaños. Yo mismo le ayudé a instalarla en su cuarto, finalmente, dejé que hiciera lo que tuviera que hacer con su regalo. Me quería explicar temas de licencias de juegos, etc., simplemente asentía con la cabeza, por lo pronto Alan se tuvo que conformar con juegos gratuitos de sitios como Steam. Le comenté que el próximo mes le daría tarjetas de regalo para que fuera llenando su biblioteca digital con juegos. Pasaron las semanas, una demanda a la compañía estaba en proceso por lo que pasaba mucho tiempo en la oficina testificando, al parecer algunos miembros tenían comportamientos poco éticos. El punto es que estaba menos tiempo en casa y esa semana me tocaba el cuidado de Alan. Pese a que su madre lo sabía, Alan insistía en quedarse conmigo, probablemente porque la computadora estaba en casa. Aún recuerdo ese día saliendo de la oficina, el cielo pese a estar cubierto por una sábana de oscuridad, podía verse la claridad de las nubes que lo cubrían. Manejaba de vuelta a casa mientras pequeños y delgados globos de agua reposaban sobre mi parabrisas. Estaciono el auto y solo se escucha un silencio sepulcral, camino hacia mi casa, a lo largo del trayecto se escucha el sonar de mis pisadas y unas leves gotas de agua caer desde el cielo. Noto que la puerta de la casa está abierta, cruzo a través de la puerta y camino por el largo pasillo que subdivide las habitaciones y secciones de la casa. La falta de sonido hace que me percate que Alan podría no estar en casa. Entro a su habitación y solo se observa la computadora encendida con el inicio de Windows y ningún programa abierto. El sonido se interrumpe por mis llamados constantes a Alan, reiterando su nombre con un aumento constante en el volumen de mi voz.
Al regresar al pasillo principal noto una tenue luz proveniente del baño, la luz solo refleja un charco de agua que se filtra desde el baño hasta el pasillo, iluminado únicamente por el hueco inferior de la puerta. Me abro paso a través del pasillo. Mi corazón comienza a acelerar su ritmo, infinidad de pensamientos atraviesan mi cabeza. Llego hasta la puerta y escucho mis pisadas sobre el agua que se filtra hacia el pasillo, giro la perilla y solo concentro mi mirada en el piso. Puedo ver todo el piso inundado de agua en dirección hacia la bañera. Conforme doy pasos hacia la bañera noto como la tonalidad del agua cambia de una clara e incolora a un rojo carmesí. Al alzar la mirada noto el origen de la decoloración, es mi hijo en la bañera. Se ha quitado la vida. Pasaron los años desde aquel evento que marcó mi vida para siempre. Para responder las preguntas que me imagino que se harán los usuarios, no, la policía no me ayudó en nada, no, la escuela tampoco, no, los amigos de Alan tampoco ayudaron en nada. Fueron meses de búsquedas, incesantes y todo lo que se iba descubriéndome un día más emocionalmente. Sus redes sociales eran totalmente normales, tanto Facebook como Instagram eran las típicas redes de un chico de su edad, los mensajes eran simples. Su correo electrónico era común, con cada descarte que daba la policía, me hundía más. Era un chico normal, ¿por qué mi pequeño hizo eso? En el ámbito social también era el mismo patrón de acciones, indagaban ya sea en registros o interrogando amigos y profesores, pero todos lo describían como un alumno ejemplar, un muy buen amigo, una persona que velaba por las demás, que no estaría en armonía hasta que tú lo estuvieras. Las emociones que entraron en mí cuando escucho esas palabras hacen que mi cabeza dé vueltas. Nada tenía sentido. Nicole de vez en cuando me visita para ver cómo estoy, en realidad quiere ver algunas cosas de Alan como sus juguetes o su ropa todavía esperando a ser usada en su closet. Nicole es un amor de persona pese a lo que algunos pretendan suponer. Al igual que yo, sufrió bastante con la pérdida de Alan, pero aún en ese momento de vulnerabilidad estuvo conmigo pese a no ser pareja. Nicole entre lágrimas comenta a veces, aunque parezca tonto, uso su vieja bicicleta, la saco a pasear en el parque durante el día. Y siento como si él me empujara y me sostuviera para nunca caer. Lágrimas se deslizaron lentamente de mi rostro. Yo no tengo una bicicleta. Comenté con una risa forzada. Pero tienes sus viejos videojuegos. Podrías empezar por ahí. Nicole se despidió. Tomó sus cosas y se fue. Después de mucho tiempo volví a entrar en la habitación de mi hijo. Encendí la vieja PlayStation 2 y jugué alguno de sus juegos favoritos, como Need for Speed, Jak and Daxter, etc. A veces veía récords o tiempos que tenía mi hijo registrado, los cuales nunca quise batir, para sentir que a pesar de todo aún seguía jugando con él de cierto modo. Me animé a encender su vieja PC que le regalamos su madre y yo. Después de sacudir bastante polvo, encendió normalmente. El problema fue que, al ver el logo de Windows en el escritorio, no podía evitar recordar aquella noche. Conteniendo el llanto, me percaté de algo extraño. En el escritorio, estaba anclado el acceso directo al juego Grand Theft Auto 5. No recuerdo haberle comprado ese juego, ni tampoco haberle regalado ninguna tarjeta de regalo como le dije hace tantos años. Me metí en su librería de Steam y noté que efectivamente no tenía el juego. Abrí el acceso directo del juego, parecía una carpeta de instalación normal. Volví a querer buscarlo en su biblioteca de juegos digitales, pero no hubo suerte, mi hijo jamás compró este juego. En aquel momento cruzó por mis pensamientos que era evidente que se trataba de una copia pirata del juego. Me sentí culpable porque siempre quiso este juego. Abrí el juego y notaba como el puntero del computador sufría de un lag considerable en lo que se abría el programa. El juego inició aparentemente normal. La pantalla de inicio de Rockstar. El juego me abrió con la pantalla principal con diferentes opciones. Opté por jugar la campaña principal. Mientras cargaba la partida podía visualizar a mi hijo pidiendo dinero para comprar este juego. Una ligera sonrisa melancólica se cierne sobre mi rostro. Parece que el juego inició de manera común. La misión inicial en North Yankton asaltando el banco, siguió con lo que parecía normalidad. Disfruté algunas horas del juego, estaba en sintonía con mi imaginario visualizando a Alan jugar este juego en mi lugar, sentía que lo estaba rememorando de la manera en la que a él le hubiera gustado.
El juego siguió como de costumbre, realmente pasaba un buen rato jugando Grand Theft Auto 5. Me reía mucho con la aleatoriedad de Trevor, las situaciones de una sitcom de comedia negra como Los Sopranos con la vida rutinaria y aparentemente aburrida de Michael, con la manera casi paródica que retratan el gueto de Los Ángeles siendo Franklin, un contraste que hace más humorísticas las situaciones que deberían de ser serias. Jugaba en sesiones de pocas horas en mis días libres durante un tiempo, lo que me ayudó a combatir mis silenciosas tardes en casa por la ausencia de mi hijo. El asunto que a ti como lector te interesa comienza a partir de aquí. No recuerdo el nombre de la misión, pero es una donde tú controlando al personaje de Trevor tienes que ir a una estación de barcos donde se realizan envíos e importaciones. Una de las misiones más tediosas y aburridas del juego por lo que me enteré tiempo después. La misión transcurría normal, pero noté algo extraño en este punto del juego. Al conducir al marcador para continuar con la misión, noté que los personajes no pronunciaban ningún diálogo, incluso apagué la radio del juego para darme cuenta de ello. Me extrañó mucho, puesto que a lo largo del todo el juego, la mayoría de las veces en los trayectos de misiones hay diálogos donde se revela un poco de la historia de trasfondo de los personajes, así como sucesos traumáticos que han vivido. Pero aquí solo gobernaba el silencio acompañado del ruido del automóvil manejando hasta la ubicación señalada. Otra cosa de la que me di cuenta fue que los peatones tampoco pronunciaban sonido alguno. Atropellé intencionalmente a varios para corroborar esto último y mis sospechas se desvanecieron tan pronto escuchaba los impactos del acero contra esos cuerpos digitales. Pero no escuchaba nada de los NPC siendo asesinados, ni tampoco se escuchaban los gritos de los personajes de alrededor. Se notaban en sus animaciones el asombro y el terror, pero su carencia de sonido hizo que pensara que quizás el juego se habría tenido alguna falla. Reiniciando se arreglará, pensé. Al llegar al destino, notaba que había menos peatones en las calles de alrededor y en la estación de Puertos Marinos, se veía un poco más solitaria. Continuando la misión realicé las diferentes instrucciones que el mismo juego te pide para concluirla. Mover los contenedores a lugares específicos, apilarlos, etc. Fue aquí mismo donde me di cuenta de que había algo realmente mal con este juego. La misión concluía con Trevor bajando de la grúa. Si tienes la memoria fresca en cuanto a detalles de la misión y de la campaña, me explicaré mejor en un momento. La misión concluye así sin más, el desplazamiento de la misión convencional. Sin embargo, al quitarse las palabras indicando que la misión se ha terminado se ve una figura con pocos polígonos de resolución a lo lejos. Robo un auto para acercarme, al ya poder distinguir claramente un misil es arrojado a mi personaje. Aquí es donde mi título cobra sentido. Ese personaje no jugable era Carl Johnson, el personaje principal de la entrega de San Andreas. No era un modelo adaptado a la resolución de GTA V, era claramente el mismo modelo, con la misma cantidad de polígonos importado en el juego. Al reaparecer en el hospital más cercano quise volver al lugar, sin embargo, no hizo falta. CJ me estaba volviendo a observar a la distancia, quise volverme a acercar para visualizarlo mejor, pero obtuve el mismo resultado. Un proyectil fue lanzado hacia mi personaje Trevor y murió. Volví a aparecer en el hospital. Ocurrió la animación convencional sobre el giro de ángulo sobre Trevor. Cuando la cámara está enfocando la espalda de mi personaje casi me da un ataque al corazón cuando veo a CJ frente a Trevor, poco después de terminar con la animación de caminar. Y en eso, el juego sufre un crasheo y se cierra la aplicación. Investigando en internet acerca de CJ en el juego, encontré información nula, nada más allá de teorías, conexiones entre San Andreas y GTA V. No había nada más allá de ello. Me animé a volver a abrir el juego y continué la partida donde la dejé. CJ no aparecía por ningún lado. Continué normalmente, mi cabeza trataba de forzar las conexiones tan extrañas que estaban ocurriendo en mi partida. Minimicé la ventana para buscar una guía ya que no salieron más iconos en el mapa. Entre tantos vídeos el único que me sirvió fue uno donde me explicaban que tenía que esperar a recibir una llamada, después un icono en el mapa aparecería. El otro fue una guía de la misión que acababa de hacer. Ahí me dieron otro golpe, la misión acababa diferente, la misión seguía manejando con un vehículo de carga a otra dirección diferente donde tenías que robar un maletín mediante una cinemática.
Recordé que mi partida fue totalmente diferente, por lo mismo, me entraron más insistencias en volver al juego. Al regresar a la partida el juego se volvió a cerrar. Iniciando nuevamente el juego leí en algunos foros que las versiones piratas del juego suelen dar este tipo de problemas y que lo mejor era pausar el antivirus por un tiempo. Intenté realizarlo desde la configuración, pero me arrojaba un error que no me dejaba ejecutar la acción. Decía que una tarea en proceso impedía que se pausara el antivirus. El nombre de la tarea fue en cierta manera desconcertante. La venganza de CJ, qué aterrador, nótese el sarcasmo. Me metí al administrador de tareas y podía ver cómo la PC estaba casi en su máxima capacidad. Digo, el juego era pesado, pero las métricas mostradas eran una exageración si hablamos de tareas en segundo plano. En un examen más minucioso veía que tenía permisos de cámara, micrófono y que el juego en ejecución no tenía paredes para interactuar con los procesos en segundo plano, ni tampoco para los controladores de Windows. Tras un par de minutos de desconcierto volví al juego. La partida continuó, pero ubicado en otro lugar. No reaparecí cerca de la última misión realizada ni tampoco en la casa de algún personaje seleccionado, en cambio aparecí en medio del agua. Al abrir el menú para ver el mapa e intentar descifrar dónde estaba, me encontraba en el lago que se ubica cerca de Sandy Shores. Intenté nadar hasta la orilla más cercana pero el personaje no se movía, reaparecí como Michael. Me extrañó mucho porque esas zonas estaban más destinadas a Trevor, además que no llegaba aún con las misiones de Martín Madrazo. Continué nadando, pero nada parecía acercarme a la orilla, como si fuera la animación del personaje en bucle mientras se quedaba estático en el punto de partida. Continué por un par de momentos, pero nada parecía funcionar. Intenté activar trucos para ver si eso rompía las paredes que me mantenían inmóvil, pero nada parecía resultar. En eso escucho el sonido a lo lejos de un objeto cayendo al agua. Fue casi imperceptible, pero lo oí. Estuve girando la cámara sobre mi personaje durante un tiempo para ver qué era lo que había caído, pero no lograba ver nada. Entonces, noto como una larga distancia un NPC sale del agua con una pose de estar parado sobre el suelo, se eleva lentamente hasta que llega al punto de estar sobre el agua y con un ritmo más acelerado flota hacia mi personaje. A medida que se acerca Michael noto por el acortamiento entre distancias que se trata del maldito CJ. Al estar a nada de atraparme se detiene, se queda quieto por un momento, en eso se ve en el pie de la pantalla como me lanzan indicaciones. La indicación escribir la dirección IP me pareció algo bastante raro, puse una falsa por si acaso cambiando los últimos 3 dígitos por si acaso. Acto seguido un mensaje llegó a mi celular en el juego, el texto solamente decía: bienvenido a lbcj.com, me pareció muy extraño, pero más aún cuando mi personaje se hundió sin que yo realizara la acción y muriera ahogado. Después de esa rara experiencia volví a abrir el juego y todo lo demás parecía normal. Volví a respawnear en casa de Floyd, primo de Wade. Y volví a realizar la misma misión. Sin embargo, esta vez sí terminó como tenía previsto, terminó con Trevor robando el maletín y volviendo a casa. El juego siguió normalmente, no hubo más avistamientos de CJ. Aún así decidí jugar un poco más para ver si me volvía a topar con ese modelo de CJ. Al terminar mi sesión de juego, no podía sacarme de la cabeza ese enlace extraño que me llegó como mensaje. Abrí el navegador y tecleé lbcj.com. Al entrar en la página podía ver que era una especie de canales de voz apilados. Igual había enlaces que te redirigían a chat de voces grupales. Lo que me extrañó fue que entre todos esos canales no me pedía alguna cuenta para comenzar a escribir. Al ver la esquina superior derecha me percaté que ya tenía una cuenta hecha. Dicha cuenta estaba bajo el nombre de Alan Destroyer 2014. Mi corazón se comenzó a acelerar. Explorando los diferentes canales veía conversaciones sobre cosas banales como la E3, películas, etc. Me llamó la atención que mi hijo no tuvo participación en ninguno de estos chats. Fui a la bandeja de entrada y solo vi un contacto, usaba el alias de Sander X Requiem. Prefiero por mi salud no transcribir todos los mensajes, pero recuerdo que el chat me dejó helado. Sander saludaba a Alan amigablemente. Alan contestaba cortadamente, sin conjugar más de una oración con 4 palabras.
Repentinamente Sander envía una foto. La foto era de una chica con cabello rizado y tez de color oscura. Adjuntado a la fotografía estaba una frase. ¿Bonita no? Alan fríamente responde con un sí. A continuación, Sander responde con otra foto adjuntada con un texto. ¿O la prefieres así? Todavía tengo grabada esa foto en mis pesadillas. Era la misma chica amordazada en lo que parecía ser un almacén en la oscuridad. Alan no respondió. Lo siguiente que ocurrió fue que Sander manipuló a Alan, amenazó con inculparlo del crimen, pese a que mi hijo se mantuvo escéptico al principio. Este monstruo mandaba videos de la chica llorando, pidiendo que la liberaran. La chica comenzó a recitar el nombre de Alan, señalándolo como el responsable. Vi varios videos donde la chica decía datos privados de él, como su dirección de casa, nombre completo, escuela, etc. Las lágrimas no tardaron en empapar el teclado mientras veía esto. Seguí bajando en el chat y llegó un punto en el que este enfermo comenzó a chantajear a mi hijo, le pedía fotos, ya saben de qué carácter. No pude verlas. Las ignoraba, como algunos lo han de imaginar. Continuaron los chantajes ahora con las fotos. Eventualmente encontré fotos mías saliendo de la oficina o tomando un café con amigos. Aunado a ello, le enviaban mensajes sobre matarme si no hacía todo lo que ellos le pedían. Paré en ese momento, me salté todos los mensajes, era demasiado para mí. Ver a mi hijo sufrir de esa manera me rompió mentalmente. Al saltar todos los mensajes vi el último. No era un mensaje, era un vídeo. Por todo lo que he vivido, por aquella tarde que viví, reconocería ese baño en cualquier otro lado. La previsualización mostraba la tina en mi baño. Supe el contenido de ese vídeo, la curiosidad me picaba al estar por resolver una intriga que llevaba cargando durante bastante tiempo. ¿Fui un buen padre? ¿Hubo algo que yo no vi en mi hijo que gritaba por dentro? ¿Lo pude haber evitado? Todas esas intrigas se resolverían al reproducir el vídeo, pero era mucho para mí, ver a mi hijo privándose de la vida. Gran carta de presentación con un psicólogo, no lo vi. La naturaleza del vídeo era demasiado. En lugar de verlo y que mi cabeza sufriera un shock al ver a quien más amé en esta vida deslizando una navaja sobre su antebrazo, preferí llamar a la policía. Al llegar los dejé con el computador, llamé a Nicole desconsolado y en lágrimas, apenas pudiendo pronunciar las palabras de ayuda. Ella llegó tan rápido como pudo. Se quedó a dormir conmigo esa noche. Semanas después el informe de la policía dio con el tal Sander. Su nombre real era Clarence Wilson. Se dedicaba a dar clases a niños pequeños, ¡qué ironía! Esta persona tuvo una red de tráfico de contenido sensible relacionado con menores de edad. El modus operandi era el que ya puedes imaginar. Reclutaban a menores por videojuegos, instalaban cracks en juegos piratas que drenaban toda la información, los hacían entrar en su página web de mierda para comenzar con el chantaje, las mentiras, los engaños, toda una red de ingeniería social detrás. Conseguían las fotos, las vendían, se deshacían de los niños incitándolos a atentar contra su vida, programaban una reunión con otros niños o si la situación lo permitía, iba alguien a su domicilio a hacerse cargo. Mitchell Cabrera, el jefe del departamento de policía, se quedó horrorizado con las operaciones de este grupo. Amenazó a Sander con delatar a los demás miembros, incluso prometió reducirle la condena por cooperar. Mi agrado nunca se vio reflejado ante esta alternativa. Sin embargo, este ser humano prefirió morir en la cárcel antes que delatar la red que habría construido. A los pocos días, me enteré por medio de Mitchell Cabrera que la página había sido dada de baja por los miembros de este grupo. Tienen nombres, pero que llevará tiempo dar con ellos. Nicole y yo escuchamos todo eso mientras nuestras miradas de incredulidad pedían a gritos justicia. El oficial se disculpó nuevamente con nosotros y me regresó la computadora de mi hijo. Comentó que el programa habría sido eliminado, no fue formateada. Mitchell Cabrera dijo que había un archivo oculto en las tantas carpetas del navegador. Me dijo que los informáticos lo habían movido al escritorio. Era un blog de notas. Me senté junto con Nicole y lo abrimos. Querido papá. Si lees esta carta, es probable que no esté contigo. Sé que la situación parecerá horrible, no hay nada que pueda hacer para que mejores, o incluso para que olvides lo que viste.
Pero quería darte las gracias por darme este gusto y pasión por los videojuegos, pese a que no siempre pudiste comprarme los que quería, me diste las mejores tardes de mi vida con los juegos que a ti te marcaron. Quiero que sepas que siempre tendré este agradecimiento contigo, los gustos que me dieron mamá y tú son lo que al final me hacen ser, mi manera de actuar, y no pude tener mejores padres para ello. Los quiero a los dos. Espero que me puedan perdonar por todo el dolor que les he hecho pasar. Nada fue su culpa, son los mejores padres del mundo. Volteé a ver a Nicole y entre lágrimas esbozó una sonrisa, seguido de un prolongado abrazo entre los dos. Volví a jugar Grand Theft Auto 5, pero esta vez, entré a la partida de mi hijo, no había nada fuera de lo normal, solo que se sentía paz. Tomé un auto y conduje por horas a través del mapa. Mi relación con Nicole volvió, ahora que éramos más adultos, supimos llevarnos mejor, intentamos de nuevo, siempre recordando a la persona que nos unió nuevamente. Esta publicación, más allá de ser una especie de cierre o conclusión para todos, es una advertencia. Mi hijo nunca tendrá justicia. Hace poco volví a ver en internet un foro de gente preguntando si también han visto a CJ en sus partidas de Grand Theft Auto 5. Incluyeron capturas de pantalla, veía diferentes situaciones a la mía. Comenté que borraran el juego, inclusive le informé a Cabrera de esto. Es todo lo que decidí hacer, reabrir viejas heridas es algo que no quiero tener que rememorar. Más allá de no querer justicia, lo que más quiero ahora es recordar a mi hijo por las cosas buenas que hizo, no por las que la vida lo decidió llevar.